No eres mi hija biológica, así que se me olvidó poner tu nombre en el testamento. Eso lo anunció mi padre en su fiesta de cumpleaños, y el salón entero se llenó de risas. Todos se rieron menos yo. Me levanté sin decir una palabra, caminé hasta la mesa y puse mi regalo frente a él. Era una sola hoja de papel. Entonces la rompí en pedazos justo frente a sus ojos. Las risas se detuvieron, y cuando por fin logró juntar los pedazos, su cara se puso completamente blanca. He sido la adoptada toda mi vida. Me recibieron a los 6 años, después de que mis padres biológicos perdieran la patria potestad. Los primeros años las cosas estuvieron bastante bien. Una recámara para mí, comida caliente, una madre que me presumía en la iglesia. Pero como a los 8 entendí lo que en realidad era yo en esa casa. No una hija, un gesto. Cuando nació su hijo biológico, todo se reacomodó en silencio alrededor de él. Dejaron de presentarme a los amigos de la familia. Dejé de aparecer en las fotos que mandaban enmarcar. Aprendí que mi trabajo era estar agradecida, ocupar el menor espacio posible y no hacer notar la diferencia. Nunca armé un escándalo por nada de eso. Solo observaba y lo guardaba todo. Mi abuelo fue la única excepción. Era el padre de mi padre, y no se parecía en nada a su hijo. Era de esos hombres que se fijan en las cosas. Junto a quien estabas sentada, si tu vaso ya estaba vacío, ¿qué cara ponías cuando creías que nadie te veía? Nunca hablaba de haberme recibido como si fuera algo admirable. Solo me hablaba, me preguntaba qué estaba leyendo, qué quería, dónde creía yo que iba a terminar. 3 meses antes de morir me llamó a su despacho. Me sentó frente a su escritorio. Deslizó un sobre hacia mí sin ningún preámbulo y dijo: «Ellos no van a cuidar de ti, así que yo ya lo hice». Adentro había una escritura: la Casa del Lago, la propiedad que había estado a su nombre durante 40 años, la que mi padre administraba, la que usaban para todas las fiestas de verano, la que mi padre señalaba cuando la gente preguntaba qué tenía su familia. La habían pasado a mi nombre 2 años antes, en silencio, de forma legal, notariada y registrada en el condado. Mi padre no tenía idea. Llevaba 2 años administrando una casa que me pertenecía a mí sin saberlo, pagando los servicios, contratando al jardinero, refiriéndose a ella como la propiedad familiar en las cenas, mientras la gente asentía y le creía. Mi abuelo me apretó la mano antes de que me fuera. Me dijo: «No la uses a menos que tengas que hacerlo». No tuve que hacerlo, no por mucho tiempo. Me mudé a otra ciudad, construí algo mío, y dejé que los años pasaran sin mí dentro de esa casa. No volví a poner un pie en esa casa. Llegué a Houston con 2 maletas y la escritura guardada en una caja de seguridad que no abrí ni una sola vez. Conseguí un trabajo, después uno mejor. Dejé de revisar el teléfono el día de mi cumpleaños, esperando una llamada que nunca llegaba. Me armé una vida pequeña y mía, y por primera vez nadie me hacía sentir que ocupaba demasiado espacio en el mundo. Mi abuelo murió pocos meses después de que me fui. No me avisaron. Me enteré por una esquela que una prima lejana compartió en internet, 2 días después del entierro. Me senté en el piso de mi cocina con el teléfono en la mano y lloré hasta que me ardió la garganta. No lloré por la familia, lloré por él, por el único hombre de esa casa que alguna vez me miró a los ojos como si yo fuera una persona y no un favor que habían hecho. Pasaron casi 4 años. Una tarde sonó mi teléfono, un número de Houston que no conocía. ¿Hablo con Daniela? La voz era de una mujer mayor, serena. Soy Helen Cross. Fui la abogada de su abuelo, Walter Hollis, durante 30 años. Necesito que venga a mi oficina. Hay documentos que solo puedo entregar con usted presente. ¿Qué clase de documentos? Su abuelo dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que esperara hasta que la herencia se empezara a mover. Y créame, señorita, se está moviendo. Hizo una pausa larga. Hay un sobre sellado que él dejó para abrirse delante de toda la familia. Usted decide cuándo. Pero debe saber algo antes. Su padre todavía no tiene idea de lo que su abuelo hizo en los últimos 2 años de su vida. Colgué con las manos frías. Esa misma tarde busqué en el fondo de un cajón el sobre que había llegado por correo semanas antes y que no había querido abrir. Cartulina gruesa, letras doradas. Gerald Hollis, 60 años, acompáñanos a celebrar. Mi nombre estaba escrito a mano en el reverso, apretado en una esquina, como una ocurrencia tardía. Como siempre. Lo había guardado para tirarlo. Después de la llamada de la abogada, cambié de opinión.
Manejé 4 horas hasta la casa donde crecí siendo invisible. Entré con un vestido sencillo y un solo regalo bajo el brazo. Nadie me esperaba. Mi madre adoptiva, Karen, casi tira la copa cuando me vio cruzar la puerta. Mi hermano Tyler, el hijo biológico, el que había reacomodado la casa entera a su alrededor, me saludó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. La gente murmuraba detrás de las copas. ¿Esa no es la adoptada? Me senté al fondo del salón. Esperé. Sabía que mi padre no podía pasar una fiesta sin volverse el centro de todo. Y entonces, con la copa en alto y la cara roja de vino, soltó su broma. Que yo no era su hija biológica, que se le había olvidado ponerme en el testamento. Y el salón se rió con él. El salón seguía en silencio ahora. Mi padre tenía los pedazos del papel entre los dedos, tratando de acomodarlos sobre el mantel blanco como si pudiera deshacer lo que acababa de leer. Cuando por fin juntó las palabras, levantó la cabeza despacio y me buscó con la mirada. Era una copia de la escritura, la de la Casa del Lago, con mi nombre como propietaria y la fecha de hacía 2 años. Esto es una broma. La voz le temblaba. Esta casa es mía. Yo pago todo. Tú administras una propiedad que no es tuya desde hace 2 años, papá. Hablé bajo, pero en ese silencio todos me escucharon. El abuelo me la pasó a mí, legal, notariada, registrada en el condado. La Casa del Lago donde haces tus fiestas de verano, la que señalas cuando te preguntan qué tiene tu familia, está a mi nombre. Lo estuvo todo este tiempo. Karen se acercó con esa voz dulce que usaba en la iglesia, la mano extendida hacia mi brazo. Mija, este no es el lugar. Estás haciendo una escena. Me aparté antes de que me tocara. No estoy haciendo nada. Solo dejé de quedarme callada. Tyler soltó una risa nerviosa. El abuelo ya estaba viejo, confundido. Eso no se va a sostener en ningún lado. Sí se va a sostener. Saqué el teléfono y les mostré el correo de Helen Cross sin soltarlo de la mano. Y la Casa del Lago es lo de menos. El abuelo dejó un sobre, sellado, para abrirse delante de todos ustedes. Su abogada me llamó la semana pasada. Miré a mi padre directo a los ojos, por primera vez en mi vida sin bajar la cabeza. Resulta que el abuelo sí se acordó de mí, hizo todo lo contrario a olvidarme. Y lo que está adentro de ese sobre, papá, te va a quitar mucho más que una casa de verano. Nadie se rió esta vez. Mi padre se dejó caer en la silla. Karen miró a Tyler. Tyler me miró a mí, y por primera vez vi miedo en su cara. El lunes, a las 10, en la oficina de Helen Cross. Dejé los pedazos rotos sobre el mantel, justo frente a él. Están todos invitados. Por una vez en la vida, no van a poder dejarme afuera. Di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentía 100 miradas en la espalda y el corazón golpeándome las costillas, pero no apuré el paso ni una sola vez. Por primera vez en esa casa, sentí que el piso que pisaba era mío. No regresé a Houston ese fin de semana. Me quedé en un hotel cerca del centro, en un cuarto con vista a un estacionamiento, y casi no dormí. No era miedo. Era algo que todavía no tenía nombre y que me apretaba el estómago cada vez que cerraba los ojos. Pedí café 3 veces y dejé las 3 tazas enfriarse sobre la mesa sin tocarlas. El sábado por la noche mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. Mi padre primero. Necesitamos hablar antes del lunes, a solas. Después Karen, con su voz escrita en mayúsculas y signos de exclamación, diciéndome que estaba destrozando a la familia, que el abuelo nunca habría querido esto, que cómo me atrevía a hacer una escena en el cumpleaños. Tyler mandó uno solo. ¿Cuánto quieres para dejar esto en paz? Lo leí 2 veces y apagué el teléfono. Era la primera vez en mi vida que me ofrecían dinero. Toda mi vida me habían enseñado a no pedir nada, y ahora, de repente, valía algo para ellos. El lunes llegué a la oficina de Helen Cross 20 minutos antes. Estaba en el piso 12 de un edificio de vidrio, con piso de mármol pulido, que reflejaba las luces del techo. La recepcionista me ofreció agua. Me senté con las manos en el regazo y esperé. Mi familia llegó junta, a las 10 en punto. Mi padre con traje oscuro, como si fuera a un funeral. Karen detrás, agarrada de su brazo. Tyler al final, con los ojos rojos de alguien que no durmió. Ninguno me saludó. Mi padre me miró de arriba abajo y soltó una sola frase entre dientes. Esto se va a deshacer en 5 minutos, así que disfruta tu jueguito mientras dure.
No le contesté. Helen Cross abrió la puerta de su oficina y nos hizo pasar a todos. Era una mujer de unos 65 años, cabello blanco corto, manos firmes. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa y un sobre cerrado con cera, igual al que me había descrito por teléfono. «Gracias por venir», dijo sin sonreír. Walter dejó instrucciones de que esto se leyera con todos ustedes presentes. Así que vamos a empezar. Mi padre se sentó al frente, como si la silla fuera suya. Adelante. Quiero terminar con esto rápido. Helen abrió la carpeta. El señor Walter Hollis fundó Hollis Construcciones en 1981. Durante 40 años fue el único dueño del paquete de control de la empresa, el 60% de las acciones. Hizo una pausa y miró a mi padre. Usted, Gerald, ha sido el director general durante los últimos 12 años, pero nunca fue el dueño. Administraba en nombre de su padre. Eso ya lo sé, dijo mi padre, impaciente. Y todo eso pasa a mí ahora. Soy el hijo mayor, el único hijo de sangre que dirigió la empresa. Helen no levantó la voz. No, no pasa a usted. Deslizó un documento sobre el escritorio, hacia mí. Hace 2 años el señor Hollis transfirió ese 60% de las acciones a nombre de Daniela, la misma fecha en que le transfirió la Casa del Lago. Notariado, registrado, revisado por 2 abogados externos y certificado por 2 médicos que confirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades. El silencio en esa oficina fue tan pesado que escuché el zumbido del aire acondicionado. Mi padre se rió, pero le salió torcido. Es absurdo. Yo dirijo esa empresa. Firmo los cheques. Tomo las decisiones. Tomaba las decisiones porque su padre confiaba en que las tomara bien, dijo Helen. Pero el control siempre fue de él. Y desde hace 2 años, sin que usted lo supiera, es de ella. Sentí los ojos de toda mi familia clavarse en mí al mismo tiempo. No bajé la cabeza. Mantuve las manos quietas sobre las piernas, aunque por dentro me temblaba todo. ¿Cuánto? La voz de Tyler salió rasposa. ¿Cuánto vale ese 60%? Helen consultó la carpeta. Según la última evaluación, la empresa completa está tasada en $42 millones. El paquete de control de la señorita Daniela representa un poco más de 25 millones. Karen se llevó una mano a la boca. Mi padre se puso de pie tan rápido que la silla chirrió contra el mármol. Esto es una manipulación. Mi padre estaba enfermo. Alguien lo presionó. Voy a impugnarlo. Tengo abogados. Helen lo dejó terminar. Después sacó otra hoja. El señor Hollis previó exactamente esta reacción. En el testamento dejó una cláusula. Cualquier miembro de la familia que impugne la transferencia y pierda, cubrirá todos los gastos legales con la parte que esperaba heredar. Y va a perder Gerald. Trabajé este expediente con él durante 2 años, justo para que nadie pudiera tocarlo. Mi padre se quedó parado, abriendo y cerrando la boca. Por primera vez en mi vida lo vi sin palabras. No sentí la satisfacción que pensé que iba a sentir. Sentí un frío raro, como cuando terminas de correr y por fin te detienes. Helen empujó el sobre sellado hacia el centro del escritorio. Walter dejó esto para Daniela. Pidió que lo abriera ella cuando estuviera lista. Frente a ustedes o no, como ella decida. Miré el sobre. La letra de mi abuelo en el frente, firme y clara, igual que la del día en su despacho. Mi nombre. Solo mi nombre. Me lo llevo, dije. Lo abro cuando yo quiera. Lo tomé y lo guardé en mi bolsa. Mi padre dio un paso hacia mí. Daniela, piensa bien lo que vas a hacer. Esa empresa tiene 300 empleados. Tú no sabes nada de construcción, nada de nóminas, nada de contratos. Vas a hundir todo lo que mi padre levantó. Lo miré. 12 años de cenas donde él señalaba la Casa del Lago como si fuera suya. Toda una vida de fotos en las que yo no aparecía. El abuelo levantó esa empresa, dije despacio. Tú solo la administraste, y él decidió en quién confiar. No fui yo. Fue él. Me colgué la bolsa al hombro. Nos vemos en la oficina, papá. A partir de mañana las decisiones las firmo yo. Salí sin esperar respuesta. En el elevador, sola, apreté el sobre contra el pecho y dejé salir el aire que llevaba aguantando desde el viernes. No abrí el sobre esa noche. Lo dejé apoyado contra la lámpara del hotel y lo miré durante horas, con la cera roja brillando bajo la luz. Tenía miedo de lo que mi abuelo hubiera escrito. Miedo de que fuera demasiado, o de que no fuera suficiente. Al final me quedé dormida vestida,
con la mano sobre la bolsa donde lo había guardado. Lo abrí en la mañana, con el café por fin caliente entre las manos. La letra era la suya, firme, sin adornos. Daniela, si estás leyendo esto, ya me fui, y la pelea ya empezó. Te conozco, vas a sentir culpa, vas a pensar que esto es demasiado para ti, que le estás quitando algo a alguien. No le estás quitando nada a nadie. Yo decidí, con la cabeza clara, 2 años antes de morirme. Te observé toda tu vida en esa casa. Vi cómo dejaron de ponerte en las fotos, vi cómo te enseñaron a pedir permiso para existir, y vi que, aún así, nunca tomaste nada que no fuera tuyo. Mi hijo tomó todo lo que pudo, incluida una casa que ni siquiera sabía que no era suya. Por eso no le dejé la empresa. No es castigo. Es que sé en quién se puede confiar. No la quemes por rabia. Hay 300 familias que comen de esa empresa. Hazlo mejor que ellos. Y confía en Arturo Mendoza, el contador. Es el único que nunca me mintió. Lo demás, ya lo sabes hacer. Siempre lo supiste. Leí la carta 3 veces. A la tercera me di cuenta de que estaba llorando sin hacer ruido, igual que aprendí de niña, para que nadie me oyera. Me limpié la cara, guardé la carta y me puse el único traje formal que había llevado. Hollis Construcciones ocupaba 3 pisos de un edificio en el norte de Houston. Yo había estado ahí una sola vez, a los 10 años, esperando en la recepción mientras mi padre presumía a Tyler con los socios. Esta vez entré por la puerta principal con los documentos de Helen Cross en un folder bajo el brazo. La recepcionista me reconoció y se puso pálida. Señorita Daniela, su padre dejó dicho que no la dejara subir. Mi padre ya no decide quién sube. Puse el documento de las acciones sobre el mostrador. Llamas a Arturo Mendoza. Dile que la dueña del paquete de control está aquí. 10 minutos después bajó un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes y camisa arrugada. Me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Eres igualita en el carácter, dijo en voz baja. Walter me avisó que ibas a venir. Sube, antes de que tu padre haga una tontería. El piso de dirección olía a café quemado y a papel. Cuando entré a la sala de juntas, mi padre estaba de pie en la cabecera, hablándole a media docena de empleados con saco. Se cortó a media frase al verme. No tienes nada que hacer aquí, dijo. Tengo el 60% que hacer aquí. Dejé los papeles sobre la mesa larga, frente a todos. Estos son los certificados de transferencia de las acciones, notariados, registrados ante la comisión. Cualquiera de ustedes puede verificarlos esta misma mañana. A partir de hoy, ninguna decisión de gasto mayor a $50,000 se firma sin mi autorización. Un murmullo recorrió la mesa. Mi padre golpeó la madera con la palma. Esto es mi empresa. Llevo 12 años levantándola. La administraste 12 años, dije. Nunca fue tuya. El abuelo te lo dejó claro a través de su abogada el lunes. Me volteé hacia los empleados. Nadie va a perder su trabajo. Los sueldos se pagan igual. Los proyectos siguen igual. Lo único que cambia es de quién es la firma. Un hombre joven, con cara de no querer estar ahí, preguntó bajito. ¿Y los socios? ¿Saben de esto? Lo van a saber hoy mismo, respondí. Mi padre se acercó hasta quedar a 1 metro de mí. Olía a la misma loción de siempre, la que usaba en cada cumpleaños donde me sentaba al fondo. Te voy a demandar, dijo, despacio, para que solo yo lo oyera. Voy a decir que presionaste a un viejo enfermo. Voy a arrastrar tu nombre por cada juzgado de este estado. No retrocedí. Saqué mi teléfono y marqué el altavoz. La voz de Helen Cross llenó la sala. Buenos días, Gerald. Me imaginé que llamarían. Para que quede claro frente a sus empleados. El señor Hollis fue evaluado por 2 médicos independientes el mismo mes de la transferencia. Ambos certificaron lucidez total. Y el testamento incluye una cláusula. Si usted impugna y pierde, los gastos legales de ambas partes salen de la herencia que esperaba recibir. Va a perder. Y va a quedarse sin nada. Usted decide. Mi padre se quedó mirando el teléfono. La mandíbula le temblaba. Los empleados bajaron la vista hacia la mesa, incómodos. Gracias, Helen, dije, y colgué. El silencio se estiró. Por fin mi padre agarró su saco del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo a mi lado. ¿Crees que ganaste? No sabes lo que es manejar 300 personas.
En un mes vas a venir a rogarme. Si en un mes te necesito, te llamo, dije. Por ahora, tu lugar en el estacionamiento ejecutivo ya no es tuyo, ni la tarjeta de gastos. Arturo las cancela hoy. Se fue sin contestar, dando un portazo que hizo vibrar el vidrio. Arturo me alcanzó una silla sin que se la pidiera. Bueno, dijo acomodándose los lentes. ¿Por dónde empezamos, jefa? Me senté en la cabecera, en el lugar donde había estado mi padre. La silla todavía estaba tibia. Por primera vez en mi vida, nadie en esa sala me estaba pidiendo que ocupara menos espacio. Empezamos por los números reales, dije. Quiero ver todo lo que mi padre firmó en los últimos 12 meses. Arturo asintió y empezó a teclear en la laptop. Mientras esperaba, miré por el ventanal hacia el estacionamiento. Abajo, mi padre seguía parado junto a su coche, con el teléfono pegado a la oreja, hablando con las manos. Ya estaba llamando a alguien. Lo conocía lo suficiente para saber que no iba a aceptar nada en silencio. Una cosa más, Arturo, dije sin voltear. Avísame en el segundo en que mi padre cite a los socios. Va a intentarlo, y quiero estar en esa sala antes que él. Renté un departamento amueblado a 15 minutos de la empresa y dejé mi vida de Houston en pausa. Le avisé a mi jefe que necesitaba un permiso largo. No le di detalles. Por primera vez, lo que pasaba en mi familia era más grande que cualquier trabajo. Las primeras 2 semanas las pasé encerrada con Arturo, revisando 12 años de números. Él me ponía las carpetas enfrente y yo aprendía a leerlas. No era tan distinto de lo que había hecho toda mi vida. Observar, callar, entender el sistema antes de moverme. Lo que encontré no me sorprendió tanto como me dio coraje. La empresa era sólida, 300 empleados, contratos firmes con el municipio, obra estable. Pero encima de esa base, mi padre había colgado su vida entera. El mantenimiento de la casa del lago, el jardinero, la alberca, todo facturado a la empresa como gasto de representación. La membresía del club de golf, una camioneta Escalade nueva cada 2 años, y un sueldo de $180,000 al año a nombre de Tyler, con el puesto de director de desarrollo. ¿Qué hace Tyler de director de desarrollo? Le pregunté a Arturo. Arturo se quitó los lentes y los limpió con la camisa. Que yo sepa, viene como 2 jueves al mes. Se toma un café, manda unos correos y se va. Tu padre le inventó el puesto cuando salió de la universidad. $180,000. Por 2 jueves al mes. Yo había crecido en esa misma casa aprendiendo a no pedir un par de zapatos nuevos para no incomodar. No despedía a nadie de verdad. Junté a los 300 en el patio de carga, y les dije lo mismo que les había dicho a los del saco. Los sueldos seguían, los proyectos seguían, el que trabajaba se quedaba. Vi hombros bajar de alivio en toda la bodega. Un albañil mayor se me acercó al final y me apretó la mano sin decir nada. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas. Lo único que corté fueron los gastos personales de mi padre. La casa del lago ya no se pagaba con dinero de la empresa, porque la casa del lago era mía. El club de golf, cancelado. La Escalade, de vuelta al arrendamiento. Y el sueldo fantasma de Tyler, suspendido hasta que el puesto tuviera funciones reales. Tyler apareció al 4.º día, cuando le rebotó la tarjeta en una gasolinera. Entró a mi oficina sin tocar, con la cara roja. ¿Cancelaste mi tarjeta corporativa? Suspendí un sueldo que se paga por un trabajo que no haces. Es mi empresa. Soy un Hollis. Lo miré desde el escritorio. El mismo escritorio donde mi abuelo me había deslizado el sobre años atrás. También yo llevo el apellido en los papeles de adopción, Tyler. Nunca te importó. Cerré la carpeta. Siéntate. No se sentó. Se quedó parado, respirando fuerte. Tienes un departamento que renta $4,000 al mes. Seguí. Un coche financiado. Tarjetas de crédito que pagas con ese sueldo. Lo revisé esta mañana. No era para humillarlo, era para que entendiera. Todo lo que tienes sale de esta empresa, la empresa que durante años creíste que era tuya por nacimiento, y resulta que no es de tu papá, es mía. Por fin algo en su cara cambió, la rabia se le cayó y abajo había puro miedo. ¿Me vas a dejar en la calle? Su voz salió más chica de lo que él hubiera querido. No, dije. Eso es lo que habrían hecho ustedes conmigo. Yo no. Empujé una hoja sobre el escritorio. Hay un puesto real en obra, en control de proyectos. Paga $60,000 al año.
¿Qué es lo que paga de verdad? Tienes que llegar a las 7, todos los días, y aprender desde abajo con el ingeniero Reyes. Si lo aceptas, el lunes empiezas. Si no, buscas en otro lado. Tyler miró la hoja como si le hubiera puesto enfrente algo en otro idioma. 60,000, repitió. Eso es un tercio de lo que ganaba. Eso es lo que vale el trabajo. Lo demás era un regalo que tu papá pagaba con dinero que no era suyo. Se quedó callado mucho rato. Luego hizo algo que no esperaba. Se sentó. Se dejó caer en la silla frente a mí, con los codos en las rodillas y la cabeza baja. Papá no contesta mis llamadas, dijo. Desde el lunes. Dice que tú lo arruinaste y que yo debería estar peleando contigo, no negociando. Se rió, sin ganas. Pero él no me va a pagar la renta. Tú tampoco tienes por qué. Y de repente me di cuenta de que no sé hacer nada. Tengo 26 años y no sé hacer absolutamente nada. Por un segundo, lo vi como el niño de la casa, el que siempre tuvo el lugar que a mí me negaron. Y por primera vez no sentí rencor. Sentí algo más raro, parecido a la lástima, pero sin desprecio. Aprender se aprende, dije. Yo aprendí a leer estos números en 2 semanas. Tú puedes aprender una obra. El ingeniero Reyes es duro, pero enseña bien. Tyler levantó la cabeza. ¿Por qué me das trabajo? Después de todo. Yo nunca te defendí, ni una vez. Porque no quiero ser como ellos, dije, y porque el abuelo me pidió que hiciera las cosas mejor que ellos, empezando por no tratar a la gente como gesto. Agarró la hoja, la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. El lunes a las 7, murmuró. Cuando salió, Arturo entró con otra carpeta y una cara que no me gustó. Jefa, tu padre acaba de mandar correo a los 3 socios mayoritarios. Convocó una reunión para el viernes. Quiere votar para sacarte de la dirección. Sentí el estómago apretarse, pero no dejé que se me notara en la cara. ¿Quiénes son los 3? Arturo abrió la carpeta. Bernard Whitman, de la Constructora del Norte, los hermanos Castro, que entraron con capital hace 8 años. Entre los 3 tienen el 40% que tú no tienes. Hizo una pausa. Si los convence no te sacan de la dueña, eso no se puede, pero sí pueden trabarte cada decisión, volverte la jefa de una empresa que no se mueve. Cerré la laptop despacio. 12 años mi padre había cenado con esos hombres mientras yo comía en la mesa de los niños. Los conocía de nombre y de nada más. Entonces el viernes los conozco yo, dije. Y antes del viernes quiero todo. Cada contrato que firmamos con ellos, cada peso que ganaron con nosotros, cada favor que les debe mi padre. Si va a llevarlos a esa sala, que sepan con quién están votando. Arturo sonrió por primera vez en el día. Walter habría dicho exactamente eso. Pasé los 3 días antes del viernes durmiendo 4 horas por noche. Arturo y yo armamos una carpeta para cada socio. No con chismes, con números. ¿Cuánto había ganado cada uno con la empresa? ¿Qué contratos estaban en riesgo? ¿Y cuánto le había costado a la compañía mantener el tren de vida de mi padre los últimos 5 años? $400,000 al año en gastos personales disfrazados. Yo no iba a llegar a esa sala a llorar. Iba a llegar a trabajar. El viernes mi padre llegó primero, en su Escalade rentada que todavía no devolvía, con traje nuevo y corbata azul. Saludó a los socios con abrazos y palmadas, como en sus cenas de siempre. A mí ni me miró hasta que me senté en la cabecera. Esa silla es de la dirección, dijo. Yo soy la dirección, contesté, y abrí mi carpeta. Bernard Whitman, el más viejo de los 3, levantó la mano para calmar el aire. Gerald nos llamó porque está preocupado por la empresa. Dice que la nueva dueña no tiene experiencia, que tomó el control de un día para otro y que podríamos perder los contratos del municipio. Son preocupaciones serias, señorita. Lo son, dije. Por eso las voy a contestar una por una. Y empecé. Les mostré el estado de cada obra en curso, con fechas y avances que me había aprendido de memoria. Les mostré que ningún contrato del municipio estaba en riesgo, porque los firmaba el departamento técnico, no la dirección. Y después puse sobre la mesa la otra carpeta. Lo que sí pone en riesgo a esta empresa, dije, es esto. $400,000 al año saliendo de la caja para pagar una casa del lago, que no es de la empresa, un club de golf, una camioneta nueva cada 2 años, y un sueldo de $180,000 a alguien que viene 2 jueves al mes. 5 años.
$2 millones de utilidades de ustedes, señores, gastados en el estilo de vida de un solo hombre. El silencio cambió de dueño en esa sala. Los hermanos Castro se miraron. Bernard Whitman se puso los lentes y empezó a pasar las hojas, despacio. Mi padre se levantó. Esos son gastos de representación. Así se hacen los negocios. Estos hombres me conocen. Saben cómo trabajo. Te conocen en las cenas que ellos pagaban creyendo que eran de la empresa, dije. Pregúntales si sabían que su dinero pagaba tu membresía de golf. Bernard cerró la carpeta. Miró a mi padre por encima de los lentes, con una cara que yo no le había visto a nadie dirigirle nunca. Gerald, ¿esto es verdad? Mi padre abrió la boca, y no le salió la defensa. Esa fue toda la respuesta que la sala necesitó. No vine a vengarme de nadie, dije, bajando la voz. Vine a cuidar lo que el señor Walter construyó, que también es lo que ustedes construyeron con él. A partir de ahora, cada peso se reporta. Las utilidades de ustedes suben el primer trimestre. Tienen mi palabra y van a tener mis números cada mes para comprobarla. El menor de los Castro, el que no había abierto la boca, se inclinó hacia adelante. Walter nos hablaba de una nieta a la que nadie hacía caso en su casa. Decía que era la única con cabeza para los números. Me miró con algo nuevo, como si recién me viera. Nunca dijo que era usted. Nunca me dejaron estar en la mesa para que ustedes lo supieran, contesté. Las manos me sudaban debajo de la mesa, pero mi voz salió firme. Llevaba toda la vida practicando hablar tranquila mientras por dentro temblaba. Bernard Whitman fue el primero en hablar. En 30 años con Walter, nunca vi estos reportes. Él nos pedía confianza. Cerró la carpeta y la deslizó a un lado. Usted nos está dando pruebas. Eso vale más. Miró a los Castro. Los dos asintieron. No hay nada que votar aquí. La señorita tiene el control y, por lo que veo, lo merece. Mi padre se quedó parado solo, en medio de la sala, con la corbata azul y nadie de su lado. Agarró su saco y salió sin despedirse de los hombres a los que había abrazado media hora antes. Esa noche, ya en el departamento, sonó el teléfono. Karen. Contesté por curiosidad, no por otra cosa. Mija. La voz le salía dulce, untada, como cuando me presentaba en la iglesia. Estuve pensando mucho en ti estos días. Sé que las cosas con tu papá están feas, pero tú y yo siempre tuvimos algo especial, ¿verdad? Yo te crié. Te llevaba a la iglesia, te compraba tus vestidos. Me senté en el borde de la cama. Conocía esa voz. Era la misma que usaba cuando quería algo. ¿Qué necesitas, Karen? No seas así. Solo quiero que estemos bien. Tu papá está muy mal, casi no come. Y bueno, pensé que a lo mejor tú, que ahora estás en una buena posición, podrías ayudarnos un poco. La hipoteca de la casa, los gastos. Somos familia, mija. Familia. La palabra que solo aparecía cuando había dinero de por medio. Karen, en 30 años me llamaste mija como 5 veces. Las 5 fueron esta semana. No lo dije con rabia, lo dije cansada. Cuando no aparecía en las fotos, no era tu mija. Cuando me sentabas al fondo, no era tu mija. No me vas a estrenar el cariño ahora que firmo los cheques. Hubo un silencio largo. Después la dulzura se le cayó de golpe. Eres una malagradecida. Te sacamos de la nada. Me sacaron de la nada para tener algo que presumir en misa, dije, y cuando dejé de servir para eso, me guardaron como un mueble viejo. Buenas noches, Karen. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad un rato largo, esperando sentir culpa. No llegó. Lo que llegó fue una calma rara, como cuando por fin sueltas algo pesado que cargaste tanto tiempo que ya ni recordabas que lo traías en las manos. Al día siguiente, Arturo me mandó un mensaje temprano. Tu papá pidió una cita. Dice que quiere hablar, sin abogados. Me quedé mirando la pantalla. Por primera vez en toda esta historia, era él quien pedía sentarse del otro lado del escritorio. Lo recibí un martes, a las 10 de la mañana, en la misma sala de juntas donde había votado contra mí. Llegó sin Escalade. La había devuelto por fin. Llegó en un coche viejo, con un traje que ya le había visto, y se sentó del otro lado de la mesa sin que yo se lo pidiera. Por primera vez en mi vida, esperó a que yo hablara primero. Gracias por recibirme, dijo. Le costó. Lo vi en cómo apretó las manos sobre la mesa. ¿Qué necesitas? Se quedó callado un momento. Después soltó el aire,
como quien se rinde. La hipoteca de la casa va atrasada 2 meses. Sin el sueldo de la empresa, sin la tarjeta, no me alcanza. Tu mamá quiere que te pida dinero. Levantó la vista. Pero no vine a eso. Vine a pedir trabajo. No contesté enseguida. Dejé que el silencio pesara, igual que él me había dejado a mí en silencio toda la vida. Llevo 30 años en la construcción, siguió. No sé hacer otra cosa, y sé que ya no mando aquí. Lo entendí en esa reunión, cuando ninguno de esos hombres me devolvió la mirada. Tragó saliva. Tú sabes manejar los números mejor que yo. Lo vi. Mi padre lo vio antes que nadie. Esa fue la única cosa parecida a una disculpa que me dio. No la frase, la de antes. Mi padre lo vio antes que nadie. Reconocer que el viejo había tenido razón en confiar en mí y no en él. Abrí el cajón y saqué una hoja que ya tenía preparada. La había escrito 2 días antes, sabiendo que este momento iba a llegar. Hay un puesto de supervisor de obra en el proyecto del sur, dije. Es trabajo de campo, casco, botas, sol. Reportas al gerente de proyecto, que reporta a mí. Paga 80,000 al año, que es bueno y es real. No hay club de golf, no hay camioneta, no hay casa de lago. Hay un sueldo por un trabajo. Empujé la hoja. Y hay una condición que no se negocia. ¿Cuál? Tyler está en esa misma obra, aprendiendo desde abajo con el ingeniero Reyes. Vas a trabajar al lado de tu hijo, como iguales, sin inventarle puestos, sin pasarle la mano. Los dos empiezan parejos. Mi padre miró la hoja largo rato. Yo esperaba rabia, una última pelea. Pero solo asintió, despacio, con los ojos húmedos que se limpió rápido con el dorso de la mano antes de que yo lo notara. ¿Por qué me das esto? Preguntó, igual que Tyler semanas antes. Después de cómo te traté, podrías dejarme sin nada y nadie te culparía. Pensé en la carta de mi abuelo, guardada en el cajón junto a mi mano. Hazlo mejor que ellos. Porque dejarte sin nada sería rebajarme a lo que ustedes hicieron conmigo, dije. Y yo no soy un gesto, papá. Nunca lo fui. Soy la que el abuelo eligió porque sabía que yo no iba a destruir lo que él levantó solo para cobrarme una deuda vieja. Me puse de pie. Vas a trabajar, vas a ganarte tu sueldo, y por primera vez vas a saber lo que se siente que tu lugar dependa de lo que haces, no de quién naciste. Firmó la hoja sin leer las letras chicas. Cuando me la devolvió, le temblaba un poco la mano. Se levantó, se quedó un segundo parado, como si esperara que yo dijera algo más, algo que suavizara todo. No lo dije. Caminó hasta la puerta y antes de salir, se detuvo. Tu abuelo tenía razón en todo, dijo sin voltearse. Tardé 60 años en darme cuenta. Salió. Me quedé sentada, oyendo sus pasos alejarse por el pasillo. Esperé a sentir la victoria, ese deleite que me había imaginado tantas noches de niña. No vino así. Vino más callado, más hondo. No era ganarle a él. Era ya no necesitar que él me viera. Arturo entró un rato después con 2 cafés. Puso uno frente a mí y se sentó sin que se lo pidiera. ¿Lo contrataste? Preguntó. En obra, al sol, al lado de Tyler. Arturo se rió por lo bajo y sopló su café. Walter se está riendo en algún lado. Mandar al hijo a cargar varillas bajo las órdenes de la nieta que sentaban al fondo. Movió la cabeza. Justicia, pero de la que construye, no de la que quema, justo como él la quería. Justo como él la quería, repetí. Esa tarde mandé llamar al de los letreros. Mi abuelo había puesto Holly's Construcciones en la fachada hacía 40 años, en letras café que el sol ya había despintado. Pedí letras nuevas, blancas, limpias. Grupo Walter Hollis. Que su nombre completo estuviera arriba de la puerta, no solo el apellido que mi padre usaba como si fuera mérito propio. Con parte de las utilidades abrí un fondo. Lo llamé como a él. Da becas a chamacos que crecieron en casas de acogida, adoptados, los que aprenden temprano a ocupar poco espacio para no molestar. El primer cheque se lo firmé a una niña de 12 años que vivía con una familia que la presentaba en la iglesia y la guardaba el resto de la semana. La conocía sin conocerla. Tyler me manda fotos de la obra los viernes. Tiene las manos llenas de callos y por primera vez en su vida se ve orgulloso de algo que hizo él. Mi padre supervisa el proyecto del sur. Llega a las 7. No me llama mija. No me pide nada. Una vez, al cruzarnos en el estacionamiento, se quitó el casco y me saludó con la cabeza, como se saluda a un jefe. Lo acepté.
Era más honesto que cualquier abrazo de cumpleaños. A Karen no le di dinero. Le di lo único que me pidió de verdad sin saberlo: distancia. La casa del lago la abrí este verano. No para fiestas donde me sentaban al fondo. La presto los fines de semana a las familias del fondo de becas, para que los niños que nadie lleva a ningún lado conozcan un muelle, un lago, un lugar donde nadie les diga que sobran. Hoy entro a esa empresa por la puerta principal, en un coche que pagué con mi nombre, y arriba de la entrada está el nombre completo de mi abuelo en letras nuevas. No lo hice para que mi padre lo viera. Lo hice porque por fin sé lo que valgo, y nadie en esa casa me lo tuvo que dar.